Hola de nuevo. Continuando con el objetivo propuesto en esta primera sesión, abordemos ahora las competencias que mencionamos en el video anterior, es decir, las relacionadas con pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. Veamos entonces la primera de ellas, que corresponde a la de pensamiento social. Y veamos cómo la describe brevemente el IPFEX. Con esta competencia busca evaluar el IPFEX la comprensión de modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación. ¿Pero qué significa esto? En otras palabras, a través de esta competencia, la prueba busca evaluar los conocimientos del estudiante acerca de algunos conceptos básicos de las ciencias sociales. Por ejemplo, uno muy importante, el del Estado. ¿Qué tanto sabe, por ejemplo, el estudiante al respecto? Sus principales características, qué tipo de Estado es el colombiano o en qué tipo de Estado vivimos, etc. Además, a través de esta competencia, busca también evaluar la comprensión de dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales. Pero a su vez, ¿qué significa esto? Que la prueba va a evaluar aquí la capacidad del estudiante de analizar diferentes dimensiones, ya sean estas geográficas o históricas, de un mismo evento o fenómeno. Para que veamos esto con un poco de mayor claridad, pasemos a un ejemplo. Ejemplo que es extraído del mismo IPFEX. Leamos entonces la pregunta. En 1994, como parte del proceso de paz entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, se llevaron a cabo los Acuerdos de Oslo. La Autoridad Nacional Palestina se creó como un interlocutor válido que representaba los intereses de esta nación. Sin embargo, Palestina no se reconoce como un Estado propiamente dicho. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la información que me está demandando el enunciado como respuesta? La razón por la que Palestina no se reconoce aún como un Estado propiamente dicho. Veamos entonces las opciones. La opción A me dice que la razón por la que aún Palestina no es reconocido como un Estado propiamente dicho es debido a su estatus como observador en las Naciones Unidas, que le otorga derecho a voz, pero no a voto. La opción B me dice que esta razón, por el contrario, se debe a que carece del reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. C, por su parte, me dice que detrás de la negación de Palestina a ser reconocido como un Estado propiamente dicho, está que en los territorios de Gaza y Cisjordania viven aproximadamente 230.000 colonos israelíes. Y finalmente, D me dice que la razón por la que Palestina no es reconocido aún como un Estado propiamente dicho se debe a que más de la mitad de la población palestina vive en Líbano y Jordania en calidad de refugiado. Solamente una de estas opciones me está dando la razón verdadera por la que aún Palestina no es reconocido como un Estado propiamente dicho. Veamos si logramos identificar en el enunciado los elementos que me podrían llevar a descartar las opciones y llegar a la verdadera. En primera instancia, tenemos acá que en 1994 se llevó a cabo un proceso de paz. ¿Entre quiénes? Entre Israel y Palestina. Esos acuerdos se denominaron los Acuerdos de Oslo. Ahora bien, en este enunciado me está diciendo que hubo un problema. ¿Un problema con quién? Con Palestina. Porque me está diciendo que algo le falta a Palestina. Palestina no se reconoce como un Estado propiamente dicho porque le falta algo. ¿Qué es lo que le falta a Palestina para ser reconocido finalmente como un Estado propiamente dicho? Para saber eso, tenemos nosotros que tener un conocimiento previo. Y
¿Cuál es ese conocimiento? Es decir, que nosotros logremos identificar cuáles son las características fundamentales que definen a todo Estado, para lograr identificar cuál es esa característica que le falta al Estado de Palestina para ser considerado un Estado como tal. Miremos a ver cuáles son esas características, que podemos resumir en 3. Todo Estado está constituido por las siguientes características básicas: por una población, por un territorio y por una soberanía. Miremos a ver si el Estado de Palestina cumple con esas 3 características básicas. Empecemos. Por una población, es decir, por la gente. ¿Hay algo en este enunciado que me dé una pista con la que yo pueda asociar esa primera característica? Es decir, que el Estado palestino cuente con una población, es decir, con un grupo de personas que compartan características similares o comunes. Podemos decir que sí, y está en este término, el término de nación. Esta expresión es la que representa a la población. O sea que ya podemos identificar un primer elemento. Miremos el segundo elemento. Nos dice que, o hemos dicho que, para que un Estado sea definido como tal, debe estar constituido por 3 características: población, territorio y soberanía. Miremos si aquí se describe esa segunda característica, el territorio. Pero cuando leemos en el enunciado no se dice por ningún lado, o no se habla por ningún lado del territorio del Estado palestino. Pasemos entonces a la tercera característica, la soberanía. ¿Hay en el enunciado alguna información que me lleve a identificar la soberanía del Estado palestino, es decir, el ejercicio de un poder político autónomo por parte de Palestina? Podemos identificarlo acá, en la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, que de las 3 características, el Estado palestino cumple con 2. Tiene una población, que ya lo logramos identificar aquí en la nación, y una soberanía, es decir, un poder político ejercido con autonomía, que está referido a la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, que le faltaría, para ser considerado y ser reconocido como un Estado propiamente dicho, la tercera característica, es decir, el territorio, que está asociado a la geografía, es decir, a las fronteras. Y dentro de las 4 opciones A, B, C, D, la única que me está haciendo énfasis en el territorio es la B. Me está diciendo que la razón por la que Palestina aún no es reconocido como un Estado propiamente dicho es precisamente por esto, porque carece del reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. Que efectivamente esta, es decir, el territorio, es la característica que le falta a Palestina para que sea reconocido como un Estado propiamente dicho. No se preocupen, chicos, que todos estos conceptos los vamos a ver con detenimiento en la clase respectiva. Pasamos ahora a la siguiente competencia, que el ICFES denomina Interpretación y Análisis de Perspectivas. Veamos entonces cómo la describe brevemente. A través de esta competencia, la prueba busca medir la capacidad del estudiante para contextualizar y evaluar usos de fuentes y argumentos. En otras palabras, busca evaluar la capacidad para analizar información que circula en la sociedad sobre diferentes asuntos, que pueden ser políticos, económicos y culturales. ¿Y en dónde se vería reflejado ese análisis? En la identificación de la fiabilidad o la pertinencia de esa información que circula en la sociedad. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo llegar a esa identificación, es decir, a la fiabilidad o pertinencia de esa información? A través, por ejemplo, de la identificación, a su vez, del origen de esa información o del autor de esa información, que pueden ser revistas científicas, textos históricos, publicaciones en blogs o una página cualquiera de internet, o el autor, que pueden ser especialistas, expertos
periodistas o simplemente personas dando una opinión sobre un tema cualquiera. Además de eso, a través de esta competencia, también busca medir la capacidad de comprensión de las perspectivas de distintos actores y grupos sociales. Para ver con mayor claridad esto que acabamos de decir, podemos pasar al respectivo ejemplo. Ejemplo que también hemos tomado del ICFEX. Leamos entonces la pregunta. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo, se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este ecosistema. Sobre lo que buscan cada una de las organizaciones mencionadas, se puede afirmar que es, veamos qué es lo que nos dice cada una de las opciones. La opción A nos dice que lo que buscan estas organizaciones es semejante, porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. La opción B me dice también que son semejantes, porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. Por el contrario, la opción C nos dice que lo que buscan cada una de las organizaciones es diferente, porque una defiende al ecosistema aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos y la otra quiere ayudarlos aunque se dañe el ecosistema. Y finalmente D coincide con C y nos dice que lo que buscan cada una de las organizaciones es diferente, porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. Veamos entonces, dentro de la información ofrecida en el enunciado, si podemos nosotros identificar con claridad la postura de cada una de las organizaciones, para llegar a identificarlas si son semejantes o diferentes. En primera instancia, podemos nosotros identificar los actores. Por un lado está la organización estatal y por otro lado está la organización ambientalista. Ahora bien, en la situación descrita, ¿cómo son sus posiciones? ¿Semejantes o diferentes? ¿Hay alguna pista a la que yo pueda recurrir para poder responder a esta pregunta? Y la podemos ver o la podemos encontrar claramente en la utilización de este verbo, rechaza. Al utilizar este verbo, rechazar, para describir una de las posiciones, nosotros podemos llegar a la conclusión de que efectivamente las posiciones de ambas organizaciones son diferentes, porque en primera instancia la organización ambientalista rechaza la decisión de la organización estatal. Esto nos lleva de entrada a descartar la opción A y la opción B. Nos quedamos entonces con C y D. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar efectivamente si lo que se describe en cada una de esas opciones responde a la condición de diferente de las posturas de cada una de las organizaciones. Leamos entonces lo que nos dice C. Dice que lo que buscan cada una de las organizaciones es diferente porque una nos dice defiende al ecosistema. Dentro de los actores que están involucrados, ¿a quién le podemos atribuir esta posición? Claramente a la organización ambientalista. Muy bien. Aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos. Y la otra, si acá, quiere ayudarles, aunque nos dice se dañe el ecosistema. ¿A quién le podemos atribuir dentro de los actores involucrados en esta situación esta posición? Claramente a la organización estatal. Muy bien, son dos verbos que se oponen. Defiende, dañe. Defiende el ecosistema, dañe el ecosistema. Ahora miremos lo que nos dice D. Dice que lo que buscan cada una de las organizaciones es diferente porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región. Y la otra busca que se preserve el ecosistema. Bien, en primera instancia, ¿cuál sería dentro de los actores involucrados acá, a quién le podríamos atribuir esta posición?
¿Podemos identificar claramente esta posición dentro de los actores involucrados? No, esta posición no está tan clara en el enunciado. No hay una a la que nosotros le podamos atribuir esta posición, que busque que se asienten y trabajen en otra región. Dice, y la otra busca que se preserve el ecosistema humedal. ¿A quién le podemos atribuir esta posición? Claramente a la organización ambientalista. A pesar de que no podemos atribuir esta posición a alguno de los actores, no está en contradicción o no está en clara tensión con la posición de la organización ambientalista. Por lo tanto, podemos decir que no llegan a ser posiciones diferentes. Las que efectivamente serían posiciones diferentes estaría descrito en la opción C. Es diferente porque una defiende, como ya dijimos, al ecosistema, aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos aunque se dañe el ecosistema. Pasemos ahora a describir la última competencia, es decir, la competencia de pensamiento reflexivo y sistémico. Pero antes, detengámonos en esta expresión, sistémico, que nos está sugiriendo otro término, la noción de sistema. Cuando yo asumo a la sociedad como un sistema, parto del hecho de que los elementos que la constituyen están en relación de interdependencia, es decir, de afectación mutua. Los fenómenos sociales no pueden estudiarse de manera aislada. Sus efectos tienen repercusiones en diferentes esferas o ámbitos. Quizás lo que busca el ICFES al denominar esta competencia como pensamiento reflexivo y sistémico es hacer énfasis en el carácter multidimensional de la realidad social. Veamos brevemente cómo describe el ICFES esta competencia. En primera instancia, lo que busca el ICFES a través de esta competencia es evaluar los usos sociales de las ciencias sociales. ¿Pero qué significa esto? ¿Con qué está relacionado? Está vinculado cuando se toman medidas inspiradas en algunos modelos conceptuales de las ciencias sociales y si esas medidas son acordes a dicho modelo conceptual, que correspondan las características con los modelos conceptuales. Por otro lado, busca que se comprenda que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y que se reconozca las relaciones entre estas. Veamos ahora el ejemplo para lograr identificar más claramente los elementos descritos anteriormente. Leamos la pregunta. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar mayores impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menores impuestos a aquellas personas que posean menos. ¿Cuál de las siguientes situaciones es compatible con lo anterior? Veamos las opciones. La opción A nos dice que en el país A la tasa promedio de impuestos es 33% del salario de los habitantes. La opción B, que el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. La opción C, que el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. Y la opción D, que el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. De esas cuatro opciones me está demandando la pregunta del enunciado, ¿cuál es compatible con la implementación de esa medida? En primera instancia, identifiquemos los elementos más relevantes del enunciado. El modelo conceptual lo podemos identificar aquí, es el liberalismo, algunas tendencias del liberalismo. Este es el modelo conceptual. Desde ese modelo conceptual se desean o se quieren promover algunas medidas o implementar algunas medidas, como esta, cobrar mayores impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menores impuestos a aquellas personas que poseen menos recursos. El enunciado me está demandando información que sea compatible con esta medida o con la implementación de esta medida. En primera instancia, por ejemplo, la opción A me está diciendo que la tasa promedio de impuestos es del 33% del salario de los habitantes. Aquí no se está implementando ninguna medida, solo me está describiendo una situación. Esa situación me dice que con recursos o no se le está cobrando a las personas un impuesto del 33% respecto de su salario. O sea que esto no sería compatible con esta medida que se quiere implementar acá, inspirada en el modelo conceptual del liberalismo.
La opción B me dice que en el país B el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. Veamos si esta medida es compatible con la implementación inspirada en el modelo conceptual del liberalismo. Nos dice que el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. Pero cuando nos dice que va a aumentar el impuesto del IVA, no está teniendo en cuenta ni los que tienen mayores recursos o menores recursos. Por lo tanto, tampoco es compatible con la medida. La opción C nos dice que el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. Quizá esta sea la opción que es más claramente incompatible con la implementación de la medida expresada en el enunciado. O sea que tampoco es compatible. Y la opción D, finalmente, que sería la respuesta, nos dice que en el país D el gobierno aumenta, dice, los impuestos de patrimonio y renta. ¿Qué quiere decir eso? Aumentar los impuestos de patrimonio, es decir, a los bienes. Los que tengan más bienes van a pagar más. Y de renta, es decir, los que tengan mayores ingresos van a pagar más. Esto efectivamente estaría o sería compatible con la medida implementada en el enunciado, que a su vez está inspirada en el modelo conceptual del liberalismo. ¿Cuál es esa medida? Que a los que tienen más se les cobre más y a los que tienen menos se les cobren menos impuestos. Bueno, espero que esta primera sesión haya sido de su agrado y satisfacción. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrega temática virtual. Hasta la próxima semana.